Buenos días. El título de la clase de hoy es Tuberculosis. Para una mayor comodidad del alumno, hemos decidido dividir los contenidos de esta clase en partes. En una primera parte haremos una presentación básicamente de los agentes etiológicos, haremos una breve reseña histórica de la enfermedad, vamos a describir la epidemiología de la tuberculosis, el modo en que se transmite el agente etiológico y las formas de presentación de la enfermedad. El género Mycobacterium está integrado por al menos 100 especies diferentes. Desde el punto de vista pedagógico y de manera arbitraria, podemos dividir a todas estas micobacterias, todas estas especies, en tres grupos. Por un lado tenemos el de las micobacterias que causan la enfermedad tuberculosis, o sea, las micobacterias tuberculosas. Ahí distinguimos básicamente a Mycobacterium tuberculosis y a Mycobacterium bovis. Existen al menos otras 8 especies que causan también esta misma enfermedad, pero son de rarísima aparición en la clínica, por eso no haremos hincapié en ellas. Por otra parte, existen las micobacterias no tuberculosas. Antiguamente a estas se las denominaba atípicas porque causaban una enfermedad distinta de la tuberculosis, causan la micobacteriosis. En el tercer grupo encontramos una única especie, que es Mycobacterium leprae, que es el agente etiológico de la lepra. En la clase de hoy vamos a tomar como paradigma a Mycobacterium tuberculosis. A través del estudio de esta bacteria vamos a poder entender por qué este grupo de micobacterias tuberculosas causan la enfermedad objeto del estudio de la clase de hoy. La tuberculosis es la enfermedad infecciosa más antigua de la que se tenga registro que haya atacado al hombre. De hecho, mucho de lo que conocemos de aquella época viene de estudios paleontológicos que han demostrado que la tuberculosis ha coexistido con el hombre prácticamente desde sus propios orígenes. Prueba de ello es este resto fósil que tiene entre 15 a 20.000 años de antigüedad, pertenece al hombre de Cro-Magnon, y en donde puede observarse una deformidad vertebral producto del ataque de la micobacteria al hueso. Este signo característico define lo que denominamos como enfermedad de Pott. El advenimiento de modernas tecnologías de detección han permitido encontrar, por ejemplo, en momias egipcias, ADN específico de Mycobacterium tuberculosis, lo que entonces puede demostrar que ahora sí personajes conocidos de la historia han sufrido la enfermedad. Avanzando en el tiempo nos detenemos en Hipócrates, quien hace una descripción de una patología. Él describe lo que denomina la tisis, que es compatible con lo que conocemos como tuberculosis. Describe él estos pacientes que se consumen literalmente y que presentan esa facies característica, esa facies demacrada y pálida. Él denomina esta enfermedad fiebre éctica. La segunda mitad del siglo XIX fue la época de oro de la microbiología. Jean-Antoine Villemin, en 1869, practicando experimentos en donde tomaba material de tuberculosos y lo inyectaba a conejos, pudo descubrir que podía transmitir la enfermedad de un huésped a otro, de manera tal entonces que es él quien descubre que se trata entonces de una enfermedad infecciosa. Años más tarde, en 1882, Robert Koch descubre a la bacteria causante de la tuberculosis. En su honor y en años posteriores se bautiza de alguna manera esta bacteria con el nombre de bacilo de Koch. En relación a la epidemiología de la tuberculosis, digamos que en el mundo entero se producen 10,4 millones de nuevos casos por año. Estos son datos que emanan de las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y corresponden al año 2016. Dado que la tuberculosis es una enfermedad de larga evolución, no debe sorprender que la prevalencia sea mayor y que se estime en aproximadamente 30 millones de casos de tuberculosis en un momento en el tiempo.
La tuberculosis causa aproximadamente 1.7 millones de muertes en el año. Esto corresponde justamente al año 2016. Esto hace que la tuberculosis se constituya en la principal causa de muerte debida a una infección causada por un agente único. La tuberculosis afecta a individuos de todas las clases sociales. No obstante ello, debe decirse que la gran mayoría de los casos y de las muertes causadas por la tuberculosis se producen en países en vías de desarrollo. A partir de la década de 1980, cuando surge la epidemia por virus de la inmunodeficiencia humana, se vio la asociación entre la tuberculosis y la infección por VIH en etapa de SIDA. Los datos estadísticos muestran que aproximadamente un 10% de las muertes de aquellos individuos que sufren de tuberculosis eran pacientes que estaban infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana. Argentina es un país que tiene una tasa de media a alta de infección tuberculosa. Eso hace que los registros en nuestro país nos hablen de aproximadamente 14.000 nuevos casos de tuberculosis al año. Otro dato que merece ser discutido es el hecho de que en el mundo existen de 1.500 a 2.300 millones de infectados. Acá debe hacerse una distinción entre lo que es la infección tuberculosa, es decir, el individuo que está infectado, y el individuo enfermo. Más adelante, durante la clase, vamos a hacer una distinción acerca de lo que es el individuo enfermo y lo que es el individuo infectado. Continuando con la epidemiología de la tuberculosis, digamos que nosotros en Argentina también tenemos tuberculosis causada por Mycobacterium bovis. En general, en este caso, la infección se adquiere por ingestión de leche o algún derivado que no ha sido pasteurizado de la leche. Debemos saber que nosotros en Argentina tenemos una tasa de infección que oscila alrededor del 3 al 4% y de porcinos en alrededor del 5%. No debe sorprender entonces que la prevalencia se esté dando en la región tambera, es decir, en la cuenca lechera de la República Argentina, con mayor incidencia en la provincia de Santa Fe, seguido por la provincia de Córdoba y por la provincia de Buenos Aires. Debe decirse que, en comparación con Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis es infrecuente. Fíjense ustedes que en Argentina aproximadamente únicamente un 1% de todos los casos de tuberculosis pulmonar se deben a Mycobacterium bovis. Todo el resto se debe a Mycobacterium tuberculosis. Por fortuna hay manera de prevenir la infección tuberculosa porque Mycobacterium bovis puede ser inactivado por pasteurización. Esto es el procedimiento que se utiliza para eliminar de la leche el peligro de infección debida a esta bacteria. 30 minutos a 62 grados o un tratamiento de 16 segundos a 72 grados centígrados alcanza para eliminar Mycobacterium bovis de los lácteos. En el curso anterior de Microbiología 1 les habíamos hablado de este algoritmo para poder entender la relación entre el huésped, en nuestro caso el hombre, y hoy día en esta clase la bacteria que es las micobacterias tuberculosas. Primero que tienen que coincidir en tiempo y espacio el hombre y nuestra bacteria infectante. Esto significa que para posibilitar el encuentro tiene que estar en el mismo sitio y momento el Mycobacterium tuberculosis y el hombre. Luego se va a producir la entrada, el ingreso de la bacteria al hombre a través de una puerta de entrada. Una vez que la bacteria entra, va a empezar a replicarse, o sea, se va a multiplicar, se va a establecer
y o diseminarse a partir de ese sitio primario por donde ingresó. Al cabo de un tiempo, ese tiempo es el periodo de incubación de la enfermedad, se presentarán los signos y los síntomas de la enfermedad. Para nosotros eso es equivalente de daño. También, por supuesto, va a haber daño de tejidos, pero la enfermedad en sí es el daño. Ahí es donde se requiere la intervención del médico, pues el médico tiene que proveer un rápido y eficiente diagnóstico de certeza para poder intervenir. Su intervención oportuna y adecuada va a conducir a un desenlace que va a ser favorable para el huésped. Ese desenlace favorable significa reponer el estado de salud al individuo. La falla en esta etapa podrá no proveer salud al hombre y eventualmente dejar que el hombre y la enfermedad sigan su curso, con lo cual disminuye la calidad de vida del hombre. Debemos entender primero cuál es el reservorio de las micobacterias. ¿Dónde hay micobacterias? En principio, digamos que Mycobacterium tuberculosis es un patógeno del hombre y como tal, entonces, solamente existe en el humano que está enfermo. Al mismo tiempo que decimos eso, debemos decir que no existen portadores sanos de la bacteria. Necesariamente un individuo que porta la bacteria está infectado o enfermo. En el caso de Mycobacterium bovis, como ya dijimos, es una bacteria que causa tuberculosis a bovinos y porcinos. El reservorio para la micobacteria son los bovinos enfermos, o los porcinos. Y el vehículo a través del cual se conduce este microorganismo es la leche y los lácteos contaminados. Existen otras micobacterias que también causan la tuberculosis. Yo les dije que no tenían gran importancia, pero también su reservorio son los enfermos y en algunos casos, algunas de ellas, el medio ambiente. Hablamos entonces, por un lado, para el encuentro de las micobacterias y por otro lado está el humano. El huésped que se afecta es el huésped sano, o sea que no tiene otra patología. Esto es decir, estamos hablando de un patógeno primario. Un patógeno primario va a causar enfermedad al hombre cuando lo alcance por la puerta de entrada adecuada, en la dosis adecuada, sin importar su estado inmunitario. No obstante eso, tenemos que decir que hay algún tipo de factores de riesgo, lo que hace que existan entonces grupos de riesgo para la enfermedad. La desnutrición severa, por ejemplo, es uno de los factores de riesgo, ya sea por bajo aporte calórico en la niñez o también puede ser en el adulto el alcoholismo. Las personas que están sometidas a un estrés severo y de larga duración, individuos que pierden familiares, que pierden el trabajo, que se encuentran en situaciones realmente de severo estrés, también están expuestas a esta enfermedad. Y obviamente, como dijimos antes, la infección por VIH se constituye últimamente en un gran grupo de riesgo para la infección tuberculosa. En cuanto a la entrada del microorganismo, el microorganismo básicamente la forma más frecuente en que se transmite es por la vía aerógena, es decir, la inhalación de micropartículas que contienen a la bacteria. Luego, la forma en que se presenta la enfermedad con mayor frecuencia es la cutánea. Es bastante menos frecuente que la aerógena y puede ocurrir a través del ingreso de la bacteria, a través de abrasiones o heridas. Insisto, es infrecuente y generalmente ocurre como consecuencia de algún tipo de accidente en laboratorios en donde se maneje la bacteria. La ingestión por leche contaminada era frecuente en el pasado, era causada básicamente por Mycobacterium bovis y hoy es bastante más rara. No obstante, existe todavía. Les nombro otra forma que se ha descrito de transmisión, que es la sexual. Se las incluyo en esta lista solamente porque hay alguna descripción en la literatura científica, pero es muy rara. Es posible, pero es muy rara. En cuanto a las formas clínicas de la tuberculosis, debemos decir que la forma pulmonar es la más frecuente, con un 85% aproximadamente de casos respecto al total de los casos de tuberculosis. La presentación extrapulmonar es más rara y abarca aproximadamente un 15%. Dentro de las formas extrapulmonares,
La más frecuente es la linfática, con un 25%, seguida por la pleural, por la genitourinaria, por la osteoarticular, otras que no están discriminadas, la miliar, la meningia y la peritoneal. Muchas veces, cuando hay presentación linfática o pleural u osteoarticular, generalmente secundaria a un foco primario, generalmente pulmonar. Continuando con la etapa de ingreso, digamos que Mycobacterium tuberculosis debe provenir de su reservorio para causar infección. Este reservorio necesariamente, como habíamos visto antes, es el otro humano enfermo. A este humano enfermo que es capaz de generar aerosoles por tos o estornudos y que contiene la bacteria, vamos a denominarlo paciente bacilífero. Este paciente bacilífero va a generar aerosoles, gotitas de fluge, que tienen distinto tamaño. Aquellas pequeñas partículas que tienen un tamaño superior a los 10 micrones tienen una masa suficientemente grande como para que puedan impactar en los cornetes nasales, y de esta manera ahí quedan retenidas y no progresan más allá. Aquellas gotitas que tienen un tamaño inferior a 10 micrones siguen su viaje hacia la vía respiratoria baja y llegan hasta el nivel alveolar. Allí, las partículas que tienen menos de 5 micrones de diámetro no tienen una masa suficiente como para poder caer, depositarse a nivel alveolar, y de esta manera son expiradas y son eliminadas. Aquellas microgotas, gotitas de fluge que tienen entre 5 y 10 micrones de diámetro son las que quedan depositadas y llevan hasta allí a la micobacteria. Se necesitan muy pocas micobacterias para poder causar la enfermedad. Fíjense que con solamente 10 bacterias que alcancen al tracto respiratorio bajo de individuo susceptible podemos infectarlo. Cuando uno habla de individuo susceptible, está hablando de un individuo que nunca antes había estado en contacto con una micobacteria tuberculosa y que no pertenece a grupo alguno de riesgo de los que hemos enumerado anteriormente. Esta forma en que se transmite la enfermedad ya era conocida desde fines del siglo XIX, siglo XX, y es por eso que en cuanto a medidas preventivas ya en aquella época se utilizaba lo que se denominaban las clases a la intemperie. En esta fotografía ustedes pueden ver un aula montada a la intemperie en donde se da clase a alumnos de escuela primaria. De esta manera se reducía el riesgo de transmisión desde un posible alumno enfermo a otro por no estar encerrados en un ambiente, especialmente en la época invernal. Aquí damos final a la parte 1 de la clase. Los invito a continuar con la misma, la parte 2. Muchas gracias.